Exactamente 12 del día con 7 minutos ya de regreso para continuar con la programación de este día jueves 30 de junio de 2016. Vamos a continuar con una nueva emisión, un nuevo programa denominado En la silla del experto con Hasni Tim Fidel y tú. Así que los invito para que se queden con nosotros. Y el tema de esta primera emisión será tópicos sobre protección patrimonial. Ya estamos enlazando con el titular de este espacio, con el maestro Jasnitín Fidel Cabrera Martínez, y me permito leer una breve semblanza académica. Es licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Derecho, maestro en Derecho Fiscal y doctorante en Ciencias de lo Fiscal, asesor fiscal en cámaras empresariales, socio del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Hidalgo, miembro de la Comisión Fiscal Zona Centro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos de México, profesor a nivel posgrado para diversas instituciones de educación superior, colaborador de diversas revistas, expositor para empresas, colegios de contadores y cámaras empresariales a nivel nacional, director ejecutivo del proyecto soyejecutivofiscal.mx, asesor fiscal y colaborador para la consultoría H Fiscalistas, entre otros. Le comento que este programa se transmitirá a partir de hoy, cada 15 días, jueves a las 12 del día. Yo espero sus comentarios, les recuerdo nuestros datos de contacto para que me hagan llegar sus dudas, comentarios, saludos o sugerencias a través de WhatsApp 22 26 64 63 77, a través de redes sociales y Skype Estrategia Intelectual. Damos inicio con esta primera emisión en la silla del experto con Hasnitín Fidel y tú. Comenzamos. Sí, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa La Silla del Experto, conmigo y contigo, ¿no? Que me escuchas. Bueno, en esta primera misión, la verdad es que estamos muy contentos porque vamos a hacer este programa para que sea de mucha utilidad y de mucho interés para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, pues el día de hoy quiero pues presentarles lo que va a ser este primer programa de La Silla del Experto. Vamos a tener diferentes cosas, planteo también diferentes sorpresas en el transcurso de lo que va a ser nuestra convivencia, nuestra relación que vamos a tener aquí en este programa. Y bueno, en esta ocasión normalmente siempre vamos a estar hablando de aspectos fiscales, empresariales, jurídicos, contables. Tenemos un amplio espectro y sobre todo también queremos invitar a muchas personas que nos puedan acompañar aquí porque realmente, bueno, pues la silla del experto, los expertos son los que nos hacen el favor de escucharnos, usted que nos hace el favor de escucharnos, pues usted es el experto. Y también es el experto el invitado que en su caso pudiéramos tener, no tanto que yo sea el experto. Sin embargo, bueno, pues a lo mejor yo sí tendría algunos comentarios que a lo mejor en su caso a usted le podrían servir. Y bueno, pues esa es la intención que yo se los pueda transmitir, ¿no? Suena un poco presuncioso, pero créanme que es más bien pensando en usted y pensando en nuestros invitados, realmente ellos son los expertos, no tanto yo. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, como es el tema de la contabilidad electrónica. Como usted sabe, el tema de la contabilidad electrónica, pues al día de hoy quizás digamos que se vuelve un tema un tanto fuera de época, porque ya la fiebre de la contabilidad electrónica pues ya tiene bastante tiempo que ya pasó, pero bueno, pues vamos a estar hablando de la contabilidad electrónica porque creo que de todas maneras hay algunos aspectos que se podrían llegar a complicar cuando estamos hablando de estas importantes obligaciones, importantes que debemos de estar cumpliendo, porque usted recordará que la contabilidad electrónica tiene su trascendencia, por ejemplo en la ley de renta, para que se entienda que es debidamente registrada en contabilidad y en consecuencia es deducible. La erogación, en su caso haga el contribuyente, entiende que es deducible y por esa razón es tan trascendental esto, porque pues tiene una repercusión inmensa. Entonces, esa simple disposición de que esté debidamente registrada en la contabilidad, eso es lo que le da una complejidad al tema muy grande, ¿sí? Por esa razón es que sí tenemos que estar de alguna manera analizando, quizá con mayor detenimiento que con el que lo hemos estado enfrentando,
este tema de la contabilidad, porque pues nos puede dejar sin deducción, en su caso, ¿no? Y eso pues sería pues muy agresivo muchas veces cuando las deducciones, pues cuando sobre todo en los casos en los que los contribuyentes tienen márgenes, breves márgenes de utilidad, pequeños márgenes de utilidad, tienen su ingreso y de ahí el 80, el 90% forma parte de la deducción, entonces utilidad es realmente pequeña. En consecuencia, si nosotros a ese contribuyente, imagínese usted, si nosotros a ese contribuyente le quitamos la deducción, pues ¿qué va a quedar? Entonces puede ser muy fuerte, muy grave esto que le estoy comentando, y por esas razones que sí tenemos que estar analizando esta disposición. Ya veíamos, bueno, le quiero decir muchas cosas y se las voy a decir poco a poco. Fíjese usted que este es el primer programa, con este programa pues avanzamos en lo que es la primera emisión de esta silla del experto, ¿no? Pero también lo que es importante destacar es que este tema de la contabilidad pues ya lo tenemos avanzado en otros programas donde me habían invitado para analizarlo, ¿no? Entonces que digamos que este programa, no obstante que sea el primero, pues forma parte de alguna forma del anexo, es un anexo de aquel otro programa donde ya hablamos de la contabilidad. De hecho, se puede buscar aquí en el podcast de Estrategia Intelectual o en nuestro canal de YouTube de Soy Ejecutivo Fiscal, puede buscar ahí nuestra intervención de este tema de la contabilidad y ahí lo va a ver que estamos hablando también ya previamente de la contabilidad. Y no es un tema pequeño, déjeme decirle, o sea, es un tema trascendental, es un tema muy importante, porque creo que hay algunas imprecisiones en estos dos fundamentales artículos que hablan de la contabilidad. Por un lado tenemos el artículo 28 del Código y por el otro lado tenemos este artículo 33 del reglamento de código. Se publica el nuevo reglamento, pues sí resulta una novedad porque pues venía muy complicado, muy robusto, traía dos apartados, 33, y pues bueno, eso es lo que de alguna manera como que nos agarraba fuera de esquina, ¿no? Y esa fue la situación que vivimos en ese momento. Ahorita ya pues hemos avanzado un poco, se han flexibilizado las normas de contabilidad, tenemos un capítulo de la contabilidad y algunos artículos que excluyen a ciertos contribuyentes, y ya estaremos comentando su oportunidad. Y entonces ya se queda prácticamente la contabilidad para un pequeño sector en esta primera etapa de la contabilidad, ¿no? Muchos, digamos que ya tienen la contabilidad, llegar a una contabilidad conforme al 28 de código, fracción 1, y que después llevarla conforme al 33, o el uso de mis cuentas, ¿no? Pero en esa divergencia que hay de un lado y otro, pues podemos decir muchas cosas, porque como tal tenemos un mar de normatividad y de complejidad también en el establecimiento de las disposiciones que se tendrían que estar cumpliendo, ¿no? O sea, no es lo mismo llevar contabilidad que prácticamente dejar que solita se vaya haciendo y se vaya haciendo un registro, porque realmente lo que va haciendo mis cuentas va haciendo un registro. No creo que sea realmente una contabilidad, pero va haciendo ese registro y se va llevando ese control periódicamente, ¿no? Vamos a volar, y señor, por favor. Lo que pasa es que voy aquí para aeropuerto y en este caso iremos en Volaris, ¿no? Bien, entonces, bueno, vamos a analizar. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de lo que era los 10 elementos, en mi opinión, porque yo entiendo que hay muchos otros profesionistas que hablan de más elementos, pero en este caso estos 10 elementos de los que se compone la fracción primera del artículo 28. Y estos 10 elementos son, como ya decíamos, pues los libros y registros contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, control de inventarios y métodos de evaluación, discos y cintas y los medios procesables de almacenamiento de datos, y los equipos y sistemas electrónicos de registro y sus respectivos registros, y
y la documentación comprobatoria, perdón, no es y, es la documentación comprobatoria de los asientos respectivos. Ya la última, que es toda la documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Y así es como se integran estos 10 elementos. No obstante eso, después se establece que en el reglamento se va a indicar la documentación y la información con los que se deberá dar cumplimiento a esta fracción. ¿Por qué? Bueno, porque si usted se da cuenta, en esta primera fracción lo que habla son de los libros, sistemas y registros contables. En ese caso, fíjese lo interesante, porque el concepto del registro contable, el concepto del sistema y el concepto de los libros, eso es justamente lo que está integrando el artículo 33 del reglamento. Estos 10 elementos de los que estábamos hablando nos van dando cierta normatividad que nos va a ir guiando para que podamos ir haciendo esta obligación que tenemos que estar, porque como tal podemos tomar cualquier decisión, pero el hecho de que no nos permitan deducir, oigan, yo creo que eso sí es complicado, porque la deducción pues como tal siempre tiene que estar jugando como un elemento imprescindible a la hora de estar generando nuestra historia fiscal, ¿no? Entonces, bueno, pero también comentamos algo la semana pasada de lo que iban a ser en los lugares en los que tenían que permanecer esas documentaciones. Ustedes recordarán que yo les comentaba que no estaba muy claro el lugar en el que deberían de permanecer esas documentaciones. Entonces eso nos complicaba muchísimo lo que era la seguridad jurídica en medio de un acto de fiscalización. Bueno, y entonces lo que decíamos era muy importante porque pues como que no estaba muy claro cómo iba a proceder el control de esa documentación. La semana pasada en el programa anterior comentábamos una sección que trae ese mismo artículo en la fracción tercera. Y incluso tuve alguna retroalimentación con algunos amigos que escuchan el programa y amigas. Y me decían que no estaba muy clara esta situación. Entonces, bueno, pues lo que yo planteo es el siguiente tema. Porque ya con que todo es electrónico, pues ya tenemos bastante en este sentido que debemos de estar cumpliendo, ¿no? Y como ya el contribuyente ya tiene ciertas situaciones virtuales que ya forman parte de su domicilio incluso, ¿no? Una especie de domicilio virtual. Entonces, pues quedan muchas dudas sobre eso, porque las acepciones del domicilio pues perfectamente están claras, más bien en el Código Fiscal. ¿Por qué comento esa situación? Porque dentro de lo que está previsto en esta fracción tercera del artículo 28, lo que dice y lo que yo planteo es el esquema aquí, es lo que no está muy claro. ¿Dónde debe permanecer? Tenemos dos documentaciones, vamos a ponerlo así, tenemos dos grupos de documentación. Y en este caso las clasifico así porque, por un lado, tenemos lo que está previsto como documentación que tiene un impacto económico en la empresa, en el contribuyente, y en consecuencia tiene una repercusión y una trascendencia. Esta repercusión y esta trascendencia pues es necesariamente económica, de tal forma que si la contabilidad forma parte de estos impactos económicos y es lo que va a estar evaluando, pues en consecuencia se tiene que dejar una historia de eso, ¿no? Si esos documentos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, son documentos súper importantes que tiene que estar controlando el contribuyente. Y pues lo mínimo que se podría decir es que nos estableciera claramente el código donde debe permanecer esa documentación. Pero sí lo hace, el código sí lo hace, el Código Fiscal sí lo hace, pero creo que lo hace de una forma parcial. Pero bien, entonces, lo interesante de todo está en que yo lo que comento es que el 28.3 sí resuelve la situación del lugar donde se debe de guardar la documentación, pero de forma parcial. No lo hace de forma ideal, como podría ser que nos dijera exactamente casi todos los supuestos, pero lo hace de manera parcial. Entonces creo que por eso es que
se puede generar un poquito de inseguridad jurídica para el contribuyente. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Fíjese usted que el artículo 28, cuando dice, como ya decíamos, hacíamos esa división de los documentos, por un lado la documentación, que forma parte de un asiento registro contable, y la documentación, que no forma parte de un asiento y registro contable. Y no obstante eso, por definición expresa del artículo 28, fracción 1, sí es contabilidad. Es decir, que hay documentación que tiene un impacto económico y hay documentación que no tiene un impacto económico. Y que no obstante eso, en los dos casos, la documentación... Y no obstante eso, sí forma parte de la contabilidad, ¿no? Entonces, lo que dice el 23, el 28, fracción 3, habla justamente de los que sí forman parte de los asientos o registros contables. Pero, bueno, en estos momentos voy a mandar a un corte para que podamos regresar ahí a estrategia intelectual, mientras paso aquí la aduana del aeropuerto, y ahorita continuamos con este programa. Muchas gracias. Estamos de regreso, 12 del día con 32 minutos, ya de regreso para continuar con esta primera emisión del programa En la Silla del Experto con Jasnitín Fidel. Y tú, pues vamos a continuar con el último bloque de este programa. Les comento, primera emisión del programa En la Silla del Experto con Jasnitín Fidel. Y tú, continuamos. Y bueno, pues ya regresamos del corte. Muchísimas gracias a usted que nos escucha. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo y por su generosidad, por estar aquí con nosotros en este primer programa de La Silla del Experto. Y bueno, retomando el tema de contabilidad, pues dentro de estos dos universos que yo he planteado, si dividimos así las documentaciones, pues tendríamos que estar necesariamente verificando el lugar en el que se guarda esa documentación. Por un lado, la documentación que forma parte, que tiene un impacto económico, y aquella que no, ¿no? Y no obstante, aquella que no, pues como que no queda muy claro dónde tiene que guardarse, porque no necesariamente tiene un impacto económico. La duda que a mí me queda es sobre el segundo grupo. Sobre el segundo grupo, que también tiene una trascendencia, e incluso que pues, podríamos decir que el contribuyente no tiene contabilidad al carecer de esos documentos, que no tiene un impacto económico. Pero ya con toda esta situación ya virtual y tecnológica en la que estamos viviendo actualmente en nuestro país, pues se vuelve algo muy imprecisa esta 28.3 del código. Yo creo que al menos en una regla de miscelánea, haciendo esta separación didáctica que yo les he planteado, porque es una separación didáctica para que se entienda mejor, no está como tal previsto exactamente dentro de este artículo 28.3. Sí lo podemos observar que esa distinción es clarísima en la fracción primera. Y no obstante que es clarísima, creo que no le toma la debida importancia el 28.3 o la importancia como se desearía, ¿no? Por esa razón es que yo propondría que al menos en una regla de miscelánea se previera esta situación que yo he planteado. Al menos. Y decir al menos es lo único que estamos diciendo. Deseable fuera que existiera normatividad sobre eso. Por otra parte, va a estar muy interesante cómo se van a dar los actos de la autoridad, los actos de fiscalización, a partir de estas importantes reformas que hemos visto. Sobre eso es porque tampoco en el apartado A del artículo 33 observamos claridad a ese respecto. Por eso es que también nos deja un poco pensando, bueno, ¿qué es lo que va a pasar aquí? La autoridad, con este hueco que tiene, pues yo pienso que los actos de fiscalización sí es vulnerable o se le va a pegar ahí, ¿no? Entonces, pues también puede ser una estrategia de defensa, ¿no? Esto que les planteo aquí puede ser también una estrategia de defensa que nos va a dejar
pues seguramente un poco más fuertes, blindados, para enfrentar esto, ¿no? Pero hay otras cosas que les quiero comentar. Hay otras cosas que les quiero comentar sobre artículo 28, que son curiosidades. Como yo siempre planteo, quizá estamos siempre hablando de curiosidades fiscales y de detalles que quizá no son muy claros de resolver, ¿no? Porque la normatividad, pues como usted sabe, es falible y se puede perfeccionar, ¿no? Vamos a entrar a una precisión, que la acepción formular los estados financieros. Formular los estados financieros, que es una acepción que viene dentro del apartado B del artículo 33, que el artículo 33 dice, los registros o asientos contables deberán, y ahí empieza a dar todos los registros, ¿no? Que tienen que ser analíticos, que tienen que ser la periodicidad y todo esto que se establece, las inversiones, el tratamiento del libro diario y mayor general, y todo eso. Pero lo que yo quiero comentar es lo que está previsto en esta fracción 6, que es formular los estados financieros, porque como tal, formular los estados financieros, pues a usted a qué le suena, pues estamos hablando de una fórmula. Y para las fórmulas, pues tiene que haber alguna fórmula establecida, ¿no? Entonces, muchas veces aquí tenemos un claro error de lo que dice este 33, en el momento en el que establece que se deben formular los estados financieros de origen y aplicación de recursos. Entonces, aquí yo plantearía, si dentro de la normatividad contable tenemos la acepción del estado de origen y aplicación de recursos, ¿no? Porque como tal, si no tenemos esa acepción, yo nada más estoy planteando la situación. Si no tenemos la acepción para formular, entonces, ¿cuál es la fórmula? Si no está previsto dentro de la NIF. Y entonces, el acto de autoridad inicia solicitando la formulación, la contabilidad, el estado financiero de origen y aplicación de recursos, y entonces el contribuyente puede actuar. Sí, eso es lo que quiero señalar. ¿De acuerdo? De esto de formular los estados financieros. Quiero comentarle otro detallito interesante que tiene esta misma fracción. Y el detalle es el siguiente. Hay una importante precisión aquí en este artículo 33, apartado B, fracción 10. Es un cuestionamiento que quiero dejar abierto, ¿no? Porque en este artículo, y en esta fracción específicamente, trata de lo que son los bienes, de la identificación de los bienes. Esta fracción trata exactamente de la identificación de los bienes. Cuando hablamos de esa identificación de los bienes, pues estamos hablando de tanto bienes o más bien primordialmente bienes que adquiere el contribuyente para realizar su acto de comercio. Pero obviamente no todos los contribuyentes son comerciantes. Pero está planteada para ese fin, para la comercialización y la transformación. Esta fracción 10 de lo que habla es de esos dos aspectos. Por un lado, lo que es la comercialización y por otro la transformación o la producción. ¿Sí? Eso es importantísimo. Entonces, cuando hace esta distinción, dice que es obligación del contribuyente de los registros o asientos, deberá identificar los bienes. Debe identificar los bienes, esa es la obligación que tiene el contribuyente, de identificar los bienes. Y debe distinguir entre los que son adquiridos o los producidos. Y hasta ahí hay esas dos partes, porque esta fracción 10 tiene dos partes. La primera parte que habla de la persona que recibe esos bienes o los produce, pero que se queda de ese lado nada más. En esa parte, en esa figura unipersonal, que yo voy a hacer respecto de estos bienes esto. Y lo que tengo que hacer son respecto a los bienes adquiridos o producidos. Ajá. Eso es por un lado. Y por otra parte, habla de lo que son, que debe distinguir lo que son las materias primas, los productos terminados o semiterminados.
de cuáles de estos bienes que son adquiridos o producidos. Y después se establece una coma y plantea los enajenados, los destinados a donación y en su caso a la destrucción, ¿no? Pero en este caso lo que yo estoy viendo en esta segunda parte es el fin que va a tener esas mercancías. La primera parte es la mercancía como tal, identificada desde su naturaleza. ¿Dónde nace esa mercancía? Ya sea que haya sido adquirida o sea que sea producida. Ahorita no sé para qué va a ser, pero esa es la naturaleza de esa mercancía que yo tengo por ahí. Y la otra parte, ya, ¿a qué vas a destinar esa mercancía? Ah, pues la voy a destinar a enajenación, a donación o a destrucción. Ajá. Y así lo puedo hacer. Pero ¿en qué parte me llama aquí a mí la atención esta fracción? Porque lo que le voy a comentar, créame que es un punto justamente que estaba, mientras preparaba la charla del día de hoy para usted, para comentar estos puntos a usted, me brincó este punto y dije, bueno, pues yo creo que habría que comentarlo, totalmente novedoso. Porque como tal, si le digo que por un lado hablamos de la mercancía por sí misma, disculpen ustedes el sonido, lo que pasa es que aquí estoy esperando un vuelo, y ya vamos a abordar. Pero lo que quiero comentarles es esto, mire, esta fracción 10 habla de la mercancía, de los bienes, más bien, de los bienes por sí mismos y del destino de los bienes. Sí, el destino de los bienes pues queda muy claro que lo voy a utilizar para venderlo, lo voy a utilizar para donarlo o lo voy a utilizar para que se destruya, ¿no? Como tal tengo que identificar. Pero lo que creo que a lo mejor esta fracción no comprende, ya sea sujeto de una reforma también, porque se podría dar el caso y ahí la autoridad pues, prácticamente no va a poder hacer gran cosa. Y también puede servir como una estrategia para defenderse. Porque vamos al primer aspecto. Al primer aspecto se hablaba de los bienes por sí mismos, adquiridos o producidos. ¿Sí? El hecho de adquirir normalmente está en que la persona que los va a adquirir, a comprar, tiene esa voluntad, tiene ese ánimo, ¿no? Y lo va a adquirir. La otra que lo está vendiendo, pues esas mercancías las tiene para enajenar, las tiene para donar, las tiene para la destrucción, ¿sí? Pero eso es por el fin de la mercancía. Pero por la mercancía en sí misma, lo que estamos hablando es que habla de dos cosas. Que sean adquiridos, es decir, que tengan ese ánimo de hacerme de esos bienes, y por el otro lado que tenga el ánimo de elaborar esos bienes. Y eso es por mí. Pero ¿qué pasaría si nosotros planteamos los bienes que recibimos en donación? ¿Sí? Los bienes que recibo en donación, porque ahí es el externo el que me empieza a mí a proveer de esos bienes. ¿Sí? Y es ahí en donde me provee de esos bienes que quizá la primera figura de la adquisición es en el acto de la compraventa, asimilado a la compraventa. ¿Sí? Pero cuando en la donación me donan bienes, la pregunta sería, ¿necesitaría yo identificarlos? Esa es la gran pregunta. Porque recuerde usted cómo inicia esta fracción 10 diciendo, identificar los bienes distinguiendo entre los adquiridos o producidos, sus correspondientes materias primas, todo eso, y los que son enajenados, donados y a destrucción. Pero donados, yo los dono, pero no yo los recibo. Estamos hablando del que recibe, no del que dona. Yo como empresa que recibo sus bienes en donación, entonces, ¿debería de identificarlos también? ¿Me entiende? Ese es el tema. Ahí a lo largo usted puede ver esta fracción, este artículo 33. Usted lo puede ver y se da cuenta constantemente. Conste que estoy hablando de que aquí en esta última sección, yo no soy una donataria autorizada, pero recibo bienes. Ajá, porque también está previsto el apartado de la donataria autorizada, ¿no? Ajá. Pero yo no soy una donataria autorizada, ¿no? También ese es un tema que quería yo plantearles. Y también hay otro tema muy importante que en esta ocasión lo voy a dejar para nuestra siguiente charla,
sobre el cruce que se da entre la contabilidad y mis cuentas. Yo sé que ese tema ya ha estado súper explorado, está súper explorado por muchísimos compañeros y fiscalistas estudiosos, pero creo que quizá le podría plantear alguna que otra idea. Eso lo vamos a ver en nuestro siguiente programa. Ahorita me voy a tener que retirar porque tengo que abordar un vuelo para un evento donde tengo que participar más tarde. Y bueno, también déjeme decirle que cuando yo publiqué, déjenme agradecerles a ustedes, que son realmente quienes hacen este programa. Agradecerles que yo publiqué en mis redes sociales que iba a tener un programa y me llegaron mucha cantidad de felicitaciones y de buenos deseos. Muchísima gente me apoyó, cosa que les tengo que agradecer mucho. Les voy a agradecer mucho. Por cuestiones ahorita tecnológicas, y aquí está bloqueada la red, no puedo acceder a esas felicitaciones que me hicieron de todo corazón, pero créame que si usted me da oportunidad en el siguiente programa, yo también voy a hacer mención de esas personas específicamente, que fueron más de 100 personas, que me mandaron una felicitación para este programa. Créame que yo lo voy a hacer con mucho gusto, y les voy a agradecer que me hayan deseado, porque ahorita tengo problemas en la conexión de internet, pero yo les quiero agradecer a ellos, a usted que me escucha. Si usted también formó parte de este gran grupo que me deseó felicitación en este inicio de primer programa, pues la verdad es que le doy las gracias. Le doy las gracias también a Estrategia Intelectual, que me da la oportunidad de estar aquí. Vamos a hacer un programa especial para tratar este tema lo más pronto posible. Y bueno, pues no me resta más que agradecerle que usted haya participado en este primer programa. Usted sabe cuáles son mis redes sociales. Soy Ejecutivo usted me puede mandar un Twitter ahí, en nuestra página de Facebook, usted me puede mandar un mensaje ahí, o mi correo electrónico, que es jaslikin@soyejecutivofiscal.mx, ahí me puede mandar un mensajito. Y bueno, pues le agradezco mucho a la ingeniera Soledad que nos dio la oportunidad de estar aquí en Estrategia Intelectual. Les mando un fuerte abrazo, voy a abordar este vuelo y les deseo que tenga muchísimo éxito, ¿saben? Porque si nos dan a decidir en la vida, si nos dan a decidir entre tener éxito o no tenerlo, yo creo que todos debemos de decidir en tener éxito, en luchar por las cosas que queremos. ¿Sí? Yo le invito a eso, les dejo este bonito mensaje, les mando un fuerte abrazo a todas las personas que me han apoyado. Muchas gracias, mi querida Soledad, muchas gracias, y nos vemos en nuestro siguiente programa. Esté muy pendiente en nuestras redes sociales de Estrategia Intelectual. Vamos a tener un próximo programa muy cerquita para analizar con mucha precisión estas situaciones. Y seguimos en contacto. Mi nombre es Jaslikin Fidel. Que tenga un excelente día y que sea usted muy feliz. Muchas gracias y hasta luego.